Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre, sea bienvenido a nuestra revista deportiva de fin de semana, que estamos comenzando informativamente con la lucha, a pesar de la eliminación de nuestros 3 concursantes en el preolímpico de Sofía, Bulgaria, este fin de semana. 3 concursantes que buscaban clasificaciones para los Juegos Olímpicos. Los clasificados de este deporte en el estilo libre pues continúan su preparación en Italia. Mientras algunos atletas buscan sus boletos olímpicos en Bulgaria, los restantes libristas cubanos permanecen en una base de entrenamiento en Italia. Sobre la preparación que marcha en su etapa final antes de Tokio, conversamos vía WhatsApp con el jefe de entrenadores de la lucha libre masculina, Julio Mendieta. En esta etapa hemos hecho una buena preparación en lo que respecta con la parte física, en los atletas que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos, profundizar en los elementos técnico-tácticos más importantes de cada uno de ellos. Pienso que de momento se ha cumplido todo lo que se ha establecido producto a la preparación. También las alumnas de Filiberto Delgado, en la lucha femenina, intensifican sus entrenamientos a la espera de la clasificación de Milaimis de la Caridad Marín para completar 4 gladiadoras olímpicas. La librista de los 68 kilogramos, Yudari Sánchez, comentó sobre la preparación. Ha sido muy buena en Santi Espíritu, que fue que empezamos la base de entrenamiento, y nos estamos preparando muy bien para las competencias que se avecinan. Aprovechar la base de entrenamiento en Europa como uno de los últimos escalones antes de Tokio es prioridad para los libristas cubanos. El tiro deportivo de Cuba viajó este viernes a Granada, España, para proseguir allí su preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio. Con el objetivo de continuar la preparación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, los 5 atletas cubanos de tiro deportivo viajaron este viernes a la ciudad española de Granada. Jorge Grau, Laina Pérez, Eglis de la Cruz, Jorge Félix Álvarez y Leuris Pupo desarrollarán una base de entrenamiento en territorio europeo con mejores condiciones que en su sede en el campo de tiro deportivo Enrique Borbonet en La Habana. Los entrenamientos en Cuba tienen limitaciones desde el punto de vista técnico porque no contamos con los implementos que necesitamos para llevar a cabo la preparación que necesita unos Juegos Olímpicos. Pero sin contar esa parte nos apoyamos mucho en las fortalezas nuestras, que es la parte psicológica, la parte física y la parte técnica. Entonces estamos ya llevando una preparación en camino hacia la parte competitiva ya, porque estamos entrando en la recta final hacia Tokio, y sentando las bases para cuando podamos ya entrenar en España o en una base de entrenamiento que se nos permita, entonces ya poder hacer una preparación correcta hacia los Juegos Olímpicos. En la recta final de preparación y tras suspenderse la Copa del Mundo en Bakú, la única competencia planificada antes de Tokio, los tiradores cubanos tendrán que esforzarse el doble en busca de una medalla en la cita bajo los 5 aros. En Cubavisión Deportes hablamos de voleibol de playa. Circuito mundial 3 paradas, donde las 2 principales parejas de Cuba pues han estado participando. Sin embargo, Luis Alberto Izquierdo, siempre se ha dicho que la segunda pareja de Cuba, Lidy Sánchez, tuvo la mejor actuación, muy buena actuación por cierto. Sin embargo, no puede asistir a los Juegos Olímpicos a pesar del torneo preolímpico, a pesar de que pueda o no clasificar, porque además la clasificación no es por pareja, es por país. ¿Cómo es este entramado un tanto poco explicado, diría yo, hasta ahora? Saludos para ti y también para los televidentes. Mira, yo creo que debemos partir en primer lugar de que esta actuación de la segunda pareja en nómina de Cuba ha sido muy positiva y muy alentadora a partir de esto que tú dices, porque en el torneo Norseca, que es preolímpico, clasifica el país, no clasifican las parejas. Ajá, vamos por partes, pero van las 2 parejas de Cuba. Obligatoriamente tienen que ir las 2 parejas. Mes de junio en México. Del 21 al 27 de junio. Correcto. En México. Tienen que participar obligatoriamente porque, como te decía, la suma de los lugares de las 2 parejas es la que le va a dar al país la clasificación. Es decir, que Cuba tiene que buscar la manera de que sus 2 parejas estén lo mejor ubicadas posible. En ese caso, Cuba puede seleccionar qué pareja va. No, ya Cuba obligatoriamente tiene una pareja. En el caso de los otros países sí pueden seleccionar. Ahí voy.
¿Y por qué Cuba tiene una pareja y no puede seleccionar a Lidy Sánchez, por ejemplo? Porque no tiene la participación en los 2 eventos. Ya. Tiene que obligatoriamente la pareja que asista a los Juegos Olímpicos o la que opte por participar en los Juegos Olímpicos tiene que tener 12 eventos previos de la Federación Mundial de Voleibol. Es un requisito para los Juegos Olímpicos. Es uno de los requisitos fundamentales. Que lo tiene Leila y Maylene. Sí lo cumplen. Correcto. Por eso es la pareja de Cuba a los Juegos Olímpicos en caso de que la sumatoria de las 2 parejas en el preolímpico le dé esa posibilidad al país. Exacto, porque se van a repartir puntos a partir de las ubicaciones. O sea, va a haber un ranking de puntos. Si Cuba ocupa el primero y segundo lugares, va Cuba como clasificado y en este caso sería la principal pareja de nuestro país. Si ocupa el primero y tercer lugares, también debe Cuba lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos. En el caso de los otros países, como te decíamos, hay quienes sí cumplen sus 2 parejas, la participación en los 12 eventos, y entonces el país tendrá que definir cuáles de esas 2 parejas es la que los representaría en los Juegos Olímpicos. Puede ser preocupante la actuación de la principal pareja de Cuba con un 9º lugar, eliminada en una de las paradas del circuito mundial en la primera salida y en otra eliminada en la segunda salida, circuito mundial de 4 estrellas. Aquí estaba un nivel altísimo del voleibol internacional, de voleibol de playa internacional. Mira, si lo vemos con el nivel de calidad que van a enfrentar en el torneo Norseca, no es tan preocupante, porque no es el mismo nivel de las duplas con las que ellas cayeron a las que van a enfrentar en México. Y entonces uno piensa que ahora, cuando estén en busca del boleto, la actuación sea mejor. Y fundamentalmente hay que hablar siempre de México, porque no creo que haya otra pareja del área de Norte, Centroamérica y el Caribe, a partir de que también es bueno reiterarlo aquí, ya están clasificadas las duplas de Canadá y de Estados Unidos, por eso estamos hablando fundamentalmente de México. Es decir, yo creo que la actuación de la dupla cubana, que está nominada como segunda en el país, nos da la posibilidad de pensar en que Cuba tiene grandes opciones de lograr la clasificación olímpica, y te voy a adelantar algo más. Creo que en algún momento pudiera llegarse a combinar, no sé si para Tokio, pero en algún momento pudiera pensarse en combinar una representante de la segunda pareja con una de la primera, a ver qué fortaleza daría. Gracias, Luis Alberto. Estará aquí la próxima semana en Unión de Henry Morales hablando de baloncesto, porque la Selección Nacional Masculina ha recibido una nueva oportunidad de clasificarse para el Campeonato del Mundo. Una eliminatoria que ya explicaremos después, que es un tanto compleja, que vuelve a darle vida al baloncesto masculino de Cuba. Pero vamos a ver cómo se va ahora a preparar este evento para nuestro país. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Ya estamos en nuestra sección Salud y Deportes. Hoy estaremos hablando sobre masajes. Para eso contamos con la presencia de nuestro especialista Jorge Alomar Morganes. Bienvenido al espacio. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los que están en presencia de nuestro espacio. El tema de hoy, masaje anticelulítico. Queremos saber, ¿la celulitis es una enfermedad? ¿Qué factor la desencadena? ¿Por qué aparece más en mujeres que en hombres? Bueno, la celulitis como tal no es una enfermedad. Lo que pasa es que la celulitis produce enfermedades porque es una acumulación excesiva de grasa en el sistema del tejido adiposo que está en las piernas, que al hincharse con esa cantidad de grasa va presionando venas y varices, entonces sí produce problemas con el sistema circulatorio. ¿Qué cosa es lo que desencadena que la celulitis sea más propicia en mujeres que en hombres? Bueno, sencillamente es un factor histórico. Cuando en el pasado los hombres corrían para cazar, fajarse con animales y eliminaban la grasa del cuerpo, no así del abdomen, que era la que eliminaban las mujeres cuando se dedicaban a la siembra y recolección, que era agachándose y subiendo para hacer la siembra y la recolección, lo que le fortaleció el abdomen, pero no le fortaleció los planos musculares de los muslos e hizo que se le acumulara grandes cantidades de grasa, que es lo que hoy en día se llama celulitis. Perfecto, vamos a hacer una pausa y vamos con la demostración. En el masaje anticelulítico se comienza por amasar el talón. Después del amasamiento del talón se comienza a hacer unas fricciones suaves en el tendón de Aquiles. Se pasa a fricciones suaves toda la pierna que vaya desde la pantorrilla hasta el glúteo, alternado con zigzag, y después frotaciones con las yemas de los dedos circular, profundizando, aquí sí se profundiza,
hasta el glúteo también. Se pasa a otra fricción y se procede al amasamiento. El amasamiento se coge el músculo, se levanta, se presiona contra el hueso y se va haciendo de esta manera e igualmente se hace sobre el muslo. Después se hace el amasamiento con las dos manos, igual levantando el músculo, presionando el músculo entre las manos y finalizamos con una fricción. Hay un detalle muy importante: la fosa poplitea no se puede presionar, por lo tanto cuando se pasa la mano hay que pasar sobre la fosa poplitea. Cuando hice esto, ustedes vieron que yo llegaba aquí, saltaba para el lado de acá, el amasamiento viene acá, sube para acá y ya el final sí es un sacudimiento en cada uno de los músculos, el cual se termina con una fricción. Y ahí tenemos el complemento del masaje anticelulítico, que se hace igual por la parte de adelante, solo que en la parte de adelante lo que es la pierna no se manipula porque es una zona ósea que sobre el hueso no se manipula, nada más que el músculo por la cara interna. Un detalle: sea por detrás o sea por delante, la cara interna del muslo no se puede estar presionando ni manipulando porque es una zona de ganglio y sobre los ganglios no se manipula. Por hoy acabó nuestro tiempo. Les invito a que nos sigan a través de nuestros perfiles en las redes sociales, porque esto es Salud y Deporte. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de fútbol. Bienvenido, Arián Alejandro, como siempre. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañe en nuestra Igualmente. emisión. Yo creo que es válido decir que este jueves se ha conocido que la Selección Nacional de Fútbol de nuestro país continúa la eliminatoria mundialista, a pesar de que Cuba está eliminada, pero estos partidos tienen importancia para nuestro país en aras de concretar, de ayudar al rodaje, de hacer equipo con los internacionales que están y con los que deben llegar. Ya lo anunció aquí el jefe técnico de selecciones nacionales en nuestra pasada emisión, que de 3 a 5 jugadores pudieran llegar más los 4 internacionales a nuestra selección. Día 2 de junio, en Ciudad de Guatemala, a las 5:30 de la tarde se estará enfrentando a Islas Vírgenes Británicas, y el día 8 es San George en Granada, el partido frente a San Vicente e Islas Granadinas. Es lo que viene para la selección nacional, que tendrá en julio eliminatoria de la Copa de Oro, y aquí empieza el otro mundial de la selección nacional. Pero hablando del mundial, nos vamos al premundial de fútbol sala. Así es. La peor actuación de Cuba en torneos premundiales en la historia de estos eventos, Arián Alejandro. Así es, saludos Luján para ti, para el resto del colectivo y toda la teleaudiencia. La peor actuación, incluso peor cuando no se clasificó a Tailandia 2012. De manera casual y curiosa, cuando se comenzaron a entregar 4 boletos a nivel de CONCACAF, Cuba dejó de participar en ese primer premundial que se entregaron 4 boletos, este de 2012, donde por cierto clasificó por primera vez Panamá con un técnico cubano. A partir de ahí yo pienso que Cuba, la estrategia no comenzó a ser la adecuada porque siguieron... Disculpa un momentico, sí. Agustín Campuzano. Exacto, Agustín Campuzano. Que le enviamos un saludo. Así mismo es. Y siguieron viviendo, yo creo, Luján, yo creo que Cuba siguió viviendo un poco de la historia que ya traía, de ser un referente en CONCACAF, porque nunca ganamos la región, pero siempre estábamos entre los 2 clasificados a estos torneos mundiales, y además de una generación que poco a poco ya se iba colocando veterana. No hubo un cambio generacional, se ha comprobado en este premundial, donde además, si algo siempre se ha destacado del deporte cubano, Luján, es el tema físico. Incluso en este premundial se llegó por debajo físicamente a selecciones que no conocíamos porque era su segunda participación. Hablamos de Nicaragua, hablamos de El Salvador, y estas selecciones lograron derrotar al equipo cubano. No vamos a decir si tienen más o menos talento desde el punto de vista futbolístico, pero ya solo desde el hecho físico lograron superar a nuestra selección, y eso es un punto a tener en cuenta y que llama, por supuesto, poderosamente la atención. El fútbol sala, que ha sido el deporte, o dentro del deporte, dentro del fútbol, la disciplina de mejor resultados, 5 campeonatos del mundo de 8 que se han efectuado. Por mérito propio, y eso es importante. Por mérito propio, por clasificaciones, no por invitaciones. 4 torneos premundiales ocupando la segunda posición, un cuarto lugar que fue en el 2016, donde ya ganó Costa Rica, estuvo Panamá, estuvo Guatemala en el podio también. Y ha existido, yo creo que hay 2 cosas importantes aquí. Ha existido dentro de CONCACAF un crecimiento importante dentro del fútbol sala. No es aquella selección de estrellas del fútbol cubano que clasificó
la mayoría de estos torneos mundiales, los primeros 4 campeonatos del mundo, hasta el año 2008, por ejemplo. Exacto. Y Dominicana y Surinam demuestran esto que usted comenta. Acaban de clasificar a los cuartos de final de este premundial. En el caso de Dominicana, por encima de Trinidad y Tobago, Surinam derrotando a México, remontándole el partido, incluso perdiendo 3-0, lograron ganarle 5-4. Y ojo, porque estamos viendo en este premundial de fútbol sala algo similar a lo que hemos comentado aquí en Cubavisión Deportes sobre la actuación o sobre lo ocurrido en el Caribe con el fútbol en la Copa Oro 2019. Es decir, esa evolución que ha mostrado el Caribe en el fútbol 11 en la Copa Oro 2019 la ha trasladado al fútbol sala ahora en este premundial 2021. Es un llamado a alerta. Hay que dar un giro de 180 grados, Luján, a la realidad del fútbol sala cubano. La estrategia, yo pienso que hay que ampliar, no puede ser solamente La Habana la que sostenga a la selección nacional. Sí, hay jugadores de Pinar del Río con talento, de Villa Clara, de Granma, que ha sido campeón nacional. Cienfuegos, pero de manera general, cuando uno mira, no es tan amplio el abanico del fútbol sala en Cuba. Y yo pienso que a la hora de evaluar y captar talentos en el fútbol cubano de manera global, hay muchachos, hay jóvenes que quizás se tengan que dar cuenta que no dan todo el nivel, toda la talla para el fútbol 11 y que pueden ser incluidos perfectamente en la estrategia del fútbol sala, porque además es un deporte que al menos en la capital, donde he tenido la oportunidad de seguir muchos campeonatos provinciales que a veces son más largos, el campeonato provincial de La Habana más largo que el nacional, porque tampoco puede sostener una selección con un campeonato de una semana. Esa es otra de las estrategias que se debería cambiar. Bueno, te comento que tuve la oportunidad de ver un partido precisamente de fútbol sala cubano preparándose con miras al premundial ante jugadores de la selección nacional que se están preparando con miras a la eliminatoria mundialista, que están en burbuja aquí en el Pedro Marrero entrenando, y hubo una excelente demostración de estos jugadores de la selección nacional. Jóvenes, talentosos, rápidos, que óigame, yo creo que teníamos un segundo equipo de fútbol sala ahí. Y es lo que le comento. Yo creo que es justo señalar que un equipo con 15 días de preparación que estuvo afectado por el coronavirus, cuando llega a un campeonato, a un premundial como este, de entrada no puede establecer prácticamente ninguna estrategia, no hay contragolpe, no hay fondo físico, no hay gol, no hubo gol en el equipo, no hubo un líder dentro del equipo. Entonces yo creo que el fútbol sala necesita la redimensión de todo su proyecto, o había un proyecto en el fútbol sala. Yo creo que no había un proyecto de fútbol sala, que nunca había un proyecto sala. Era un deporte de laboratorio. Claro, nunca había un proyecto serio como se ha pedido para el fútbol sala, a pesar de sus 5 clasificaciones mundiales, y además caemos en algo que ya pasó la selección nacional. Hay que revisar internacionalmente qué jugadores que no participan dentro del sistema del INDER en Cuba pueden llegar a este equipo de fútbol sala para reforzarlo en próximos eventos internacionales. Y a mí me llama también algo rápidamente, le digo, Luján, a usted, a la teleaudiencia, la atención. Siendo referente en CONCACAF, porque repetimos, el fútbol sala cubano sí es referente en CONCACAF, de hecho la región daba a Cuba como uno de los clasificados, al menos en su grupo, por detrás o junto a Estados Unidos, pero nunca perdiendo 2 partidos ante Nicaragua y Guatemala, que fueron de menos a más quizás futbolísticamente, sí, ya usted mencionaba el tema físico, pero también hay que revisar cómo es el sistema de ligas desde el punto de vista regional en Costa Rica, en Guatemala, estas naciones que tienen mucho nivel en el fútbol sala, donde se puedan, yo creo que en un momento determinado, incluir nuestros futbolistas, porque si somos un referente, ¿por qué no también abrirnos a estas contrataciones que si en el fútbol 11 son fundamentales, bueno, para el sala más todavía por la escasez de partidos que tiene en nuestro país? Ya. Bueno, pudiéramos seguir hablando largamente sobre el fútbol sala en nuestro país y lo necesario de revolucionar al equipo que quedó totalmente atrás. Y si no, como decimos un buen cubano, se pone las pilas, pues olvídese de próximas clasificaciones mundialistas de un deporte que puede tener el talento y la calidad para hacerlo. Gracias, Arián Alejandro. A usted, Luján, y por supuesto al colectivo. Buen fin de semana. Igualmente. Después de culminar la Copa del Mundo de clavado, la única con posibilidades de boleto es Anisley García. Tenemos valoraciones del entrenador Pedro Hernández sobre el desempeño de los atletas nacionales. Después de culminar la Copa del Mundo de clavados, con la participación de 2 cubanos, Carlos Daniel Ramos y Anisley García, se está a la espera de la publicación de la lista de clasificados por la Federación en el mes de junio para confirmar si García estará en Tokio. Como valoración individual, la actuación de Carlos Daniel fue buena, teniendo en cuenta que posee 17 años, quedó en el lugar 30 y cumplió su objetivo principal, explicado por el entrenador del equipo cubano de clavados, Pedro Hernández. Para nosotros realmente lo más importante fue que
que pudiera participar en este tipo de eventos, que se codeara con los mejores atletas del mundo y que realizara su programa olímpico. Un programa que tiene todavía muy pocas repeticiones, pero que lo está entrenando, lo está perfeccionando. Él ahora disfruta de una beca en Kazán, una beca que otorga la Federación Internacional. Anisley, conocida como la Tuti, con 19 años, quedó en el lugar 21. Clasificaban directamente las 18 primeras, pero al estar en ese grupo, algunas atletas que ya tenían su boleto logrado en el último campeonato mundial, se corren entonces los puestos para los cupos y la habanera tiene grandes posibilidades. Tuvo una buena participación, una competencia bastante estable y pudo probar uno de los saltos que tienen menos repeticiones, 3 vueltas y media de espalda, es uno de los saltos más difíciles que realizan las mujeres en el mundo. Y esto le sirvió de experiencia. Anisley no competía como la mayoría de los atletas desde el año 2019, los Panamericanos de Lima, en la cual fue finalista en todos los eventos. De concretarse la presencia de Anisley en los Juegos Olímpicos, será la 8ª ocasión en que el clavado cubano estará presente en una cita bajo los 5 aros. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. Renier Batista, bienvenido como siempre, amigo mío. Pues nada, ¿qué está pasando con la preselección olímpica? Que lleva 3 derrotas ante el equipo que irá a Curazao, 26 de junio. Recuerden ustedes, pues puesto el torneo, sin embargo, se está mirando un poco mejor a este equipo que la preselección que está acá en el Victoria de Girón, celebrando topes. Por cierto, este sábado están efectuando otro tope de preparación, de donde saldrán de 13 a 15 peloteros que se unen al resto de los jugadores que están en Japón y demás. Bueno, por supuesto, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Crea dudas, por supuesto que las crea, claro. Es un equipo donde cuando usted analiza es supuestamente lo mejor que existe para ir a buscar un torneo, o sea, un boleto olímpico. Pero también hay que entender 2 cosas. Una, lo que está allí es una preselección que tiene la mira puesta en un momento determinado y es el día 31 de mayo cuando arranque el torneo preolímpico que se va a desarrollar en territorio de Estados Unidos. Contra Venezuela, Juan. Contra Venezuela, exactamente. Y el otro equipo, que es el que ha ganado los otros compromisos, es el que debía estar compitiendo, de hecho, desde mañana, o sea, desde este fin de semana, desde este sábado, estaría compitiendo el equipo de la Copa del Caribe porque el torneo estaba planificado para el día 8 de mayo. O sea, lo que intento decir con esto es que cuando usted en la preparación hace una planificación de las cargas, de los conceptos, buscando una forma física óptima, usted siempre lo hace buscando, tratando de llegar en la mejor forma deportiva al momento de la competencia. Y quizás esta sea una respuesta a lo que está sucediendo. Reitero, quizás sea una respuesta a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta, recuerden que este tema de la preparación física, a veces esto no es lo mismo que 2 más 2 es 4. Esto usted hace una preparación buscando una forma óptima, pero te puede llegar o no te puede llegar. Bueno, también la próxima semana ya se debe conocer la nómina del equipo cubano. ¿Cuántos internacionales en definitiva el equipo tendrá? Que se está hablando de 3 a 4. Es un tema que todavía se está negociando y se está cerrando de alguna manera, porque hay condiciones por parte de los equipos mexicanos que comiencen su temporada precisamente el día 20 de mayo y comienzan a jugar su torneo profesional, y entonces esto también se están cerrando algunos capítulos, algunos detalles con posibles jugadores que deben llevar para la selección cubana, y después, bueno, habrá que ver qué día de la próxima semana se conoce el equipo, cuántos van desde Cuba y por supuesto los 7 que están en Japón. A ver, este es un tema que hay que explicar que no es tan fácil lograr, o sea, claro, cuando no hay eventos es más factible porque usted va y conversa con el atleta y a veces incluso algunos de ellos no está afiliado, no tiene ningún equipo y te puede decir, perfecto, voy. Pero desde el primer momento que un atleta está firmado con un club, ya esto se complica. ¿Por qué? Porque al no estar contratado por la Federación Cubana, no hay una cláusula del contrato que exija la participación, exactamente, no hay obligación. Es a la buena voluntad prácticamente del equipo. Que usted le permitan ir o no ya depende de la voluntad precisamente de los hombres que llevan la rienda de cada uno de los equipos. Al final yo creo que lo importante es que esta puerta se abrió y gracias a un gran trabajo de Ernesto Reynoso, el comisionado nacional lamentablemente fallecido en días pasados, y yo creo que ahora habrá que trabajar mucho desde lo legal, con el béisbol de Japón, con México, etcétera, etcétera, con todos estos peloteros
cubanos que no militan bajo un contrato INDER para que, dado el momento, pues esto esté un poco más regularizado, sea más cómodo, esté un tanto más instituido para un clásico mundial, un torneo Premier, etcétera. Hay que entender que en un contrato usted pone lo que usted desee. Claro. Y yo creo que eso también tiene que ver a la hora del diálogo con los jugadores. O sea, que incluso los propios jugadores puedan exigir en su contrato que se les ponga la cláusula de participación con el equipo nacional en caso de que sean llamados. Porque lo que sí está claro es que ya después que usted firma un contrato ya no hay marcha atrás. El contrato ya está firmado por un tiempo determinado y hasta que no se vuelva a renovar no hay opciones de cambio. Ahora, regresando rápidamente a lo que es la preparación, Luján, el equipo, y recordar que la Copa del Caribe en Curazao se atrasó, ha cambiado de fecha. Y digo esto porque aunque hay un equipo que está prácticamente hecho, que sabemos que se está trabajando con él, si hay algún pelotero para el preolímpico. Para el preolímpico, o sea, el equipo del torneo preolímpico. Sí, porque de Curazao está hecho. Exactamente, pero si hay algún pelotero de este equipo que está planificado para participar en Curazao, que esté en una excelente forma deportiva, no podemos dejar pasar esto por alto. Recuerden que no hay mejor pelotero que aquel que esté en la mejor forma deportiva. No importa el nombre, si usted está bien, siempre tiene más opciones de rendir. Y digo esto por alguna que otra participación, no tenemos todas las estadísticas de los jugadores, pero creo que esto es un dato que hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que los mayores problemas, y es agradable que pueda tener el equipo del preolímpico, cómo conformarlo, va a ser el cuadro. Una gran cantidad de jugadores que habrá, alguien se tendrá que quedar, alguien no podrá jugar como regular, Gracial posiblemente tenga que jugar tercera base, está Mandulea, Rueda Ruena, César Prieto, ¿por qué no? Santiago Torres, el propio Monjica, Avilés, Monjica, Dayan García, Lisván Correa, que está en México. Miren cuántos jugadores he dicho para un cuadro que tendrá a lo sumo 6 o 7 jugadores. Así que es un gran dolor de cabeza para conformar ese cuadro del equipo cubano, afortunadamente. Una de las potencialidades del equipo parece ser el picheo, pero de esto te propongo hablar quizás la próxima semana, ya cuando tengamos a la mano un poco más y quizás ya la conformación del del equipo. Exactamente. Gracias, buen fin de semana. Igualmente por usted. Y en la despedida, la felicitación a todas las madres para este domingo a nombre de nuestro equipo de trabajo. La invitación para que regrese el próximo sábado en nuestros horarios 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Pásela bien en familia, cuidándose. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.